Millones de personas, especialmente mujeres y niños, caen en manos de redes de traficantes que, por la vía de la prostitución, las transforman en esclavas sexuales. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo Lilia Silvia Hernández. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido una vez más aquí a México. Muchas gracias. Gracias y también a la Deutsche Welle. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy, como siempre, un panel de personas expertas en el tema. Y hoy sabremos cómo está México y Latinoamérica, desde luego, acerca de este tema. Nos acompaña, en primer lugar, Gretchen Kuhner, que es licenciada en Relaciones Internacionales con enfoque en estudios de la mujer por parte del Occidental College en Los Ángeles, Estados Unidos, abogada por parte de la Universidad de Seattle y con estudios en políticas de migración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente directora del Instituto para las Mujeres en la Migración AC, que es el IMUM. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias. También nos acompaña Beatriz Atecpanecatl Mora. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como directora del Comité Especializado en Trata y Tráfico de Personas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Gracias. Gracias por estar aquí. Está con nosotros también la doctora Patricia Olamedi Torres. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en Derecho Penal Norteamericano por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Fue electa en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como experta para los temas de discriminación en la ley y en la práctica hacia las mujeres. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias. Y por último, pero no menos importante, está con nosotros la maestra Adriana González Veloz. Ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, coordinadora del Programa de Derechos Humanos del Centro de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social CIEDAS, AC, e investigadora de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM. Pues bienvenidas todas. Gonzalo. Gracias también de mi parte. Y hablar de trata de personas es referirse, como decíamos, a un delito que priva de la libertad a millones de personas en el mundo, especialmente mujeres y niños. ¿Qué dimensión ha alcanzado, doctora Patricia, este problema aquí en América Latina? Bueno, yo creo que América Latina es de las regiones de nuestro globo más afectada por la trata. Hay que recordar que somos un continente profundamente desigual, con enorme rezago en el acceso de las personas a bienes elementales. La trata de personas tiene condiciones favorables para desarrollarse en nuestro continente, porque utiliza esa pobreza, esa desigualdad, esa discriminación que le es favorable para convertirnos finalmente en mercancías. La trata de personas nos quita la calidad de seres humanos y nos vuelve mercancía, nos hace objeto. ¿Quiénes son las más vulnerables y los más vulnerables? Por supuesto, las mujeres, niñas y niños, eso está plenamente documentado, pero sobre todo las personas que tienen poco precario acceso, las víctimas más engañadas, más reconocidas, más fácil de enganchar cuando las desigualdades son tan grandes en nuestros países. Y eso acompañado quizás de que al problema hasta ahora no se le ha prestado la importancia que tiene y las autoridades, la política tampoco ha reaccionado para que haya una legislación que permita a las fuerzas policiales actuar para detener, al menos en parte, estos crímenes. Bueno, sí, nosotros como países llegamos a la legislación a partir de que en el año 2000 se aprueba en Naciones Unidas el protocolo adicional contra la trata de personas de la Convención de Delincuencia Organizada. En ese momento empieza un proceso legislativo, pero todavía en América Latina no logramos que se sancione todas las conductas de trata. Hay todavía una desigualdad entre países y muy marcado por un tema que seguramente es muy discutible y es el tema de si se sanciona o no la prostitución y demás. Y en nuestros países, lamentablemente, es un fenómeno brutalmente tolerado, aprobado, yo diría complacidamente aceptado, y eso obstaculiza en muchas ocasiones que la explotación sexual sea plenamente sancionada, como ya ocurre en países europeos. Pero ¿qué hay de quienes finalmente son los criminales, los que están enganchando, los que hacen de esto un negocio multimillonario? ¿Cómo actúan los criminales? ¿Cuál es la forma en la que van moviéndose? Un enganchador
llamémosle, que traiga víctimas de otro país o que sea de manera interna. Es un sujeto que se conduce de manera seductora, a manera de pintar a las víctimas una expectativa de vida diferente, por lo que comentaba la doctora. Cuando las víctimas buscan salir de un núcleo, de una familia destrozada, de un nivel socioeconómico bajo, pues si llega un sujeto que les pinta un panorama muy bonito, un futuro muy bonito, es cuando estas personas se enganchan a ellos y es muy fácil para ellos irlas encaminando, primero enamorarlas, primero prometerles, y de una vez que las enganchan, comienza esta explotación. El perfil de un enganchador es justamente ese, un seductor, un sujeto que pinta un panorama, que trae un carro muy bonito, un sujeto que a lo mejor se viste muy bien, y esto es muy seductor para las víctimas, que son muy vulnerables, que viven en comunidades muy pobres y que de alguna manera tratan de salir de ello. Entre tanto, el negocio crece y crece y las víctimas son más y más. Pero también hay mujeres que se han organizado, o hay instituciones que están trabajando, fundamentalmente de mujeres. ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan? ¿Cuán difícil es ayudar a las personas que caen en redes de trata? ¿Y se sienten ustedes respaldadas por la política para hacer estos trabajos? Nosotros empezamos a ver qué está pasando con las mujeres en estas situaciones migratorias y dónde es donde nosotros podríamos apoyar a mujeres que son víctimas de trata, que a lo mejor originalmente pensaban que iban a migrar, ¿no?, para tener mejores calidades de vida. Y hay muchas organizaciones, tanto en América Latina como en México, como en Estados Unidos, que trabajan con víctimas. Entonces es más un trabajo de hormiga, de apoyar a mujeres una vez que a lo mejor han salido de la trata de personas, o identificar para que salgan de la situación de trata, y luego es después qué necesitan. Y hablando con las mujeres que han podido salir de situaciones de trata, muchas veces es: quiero estar con mis hijos, sobre todo si están en otro país. Entonces ahí, en nuestro caso en particular, trabajamos casos de reunificación familiar entre mujeres que están como víctimas de trata en Estados Unidos, pero sus hijos se quedaron aquí. Y es muy difícil porque muchas veces los niños y niñas o sus hijos están con los familiares del tratante. Entonces es un procedimiento muchas veces muy delicado, que hemos trabajado muy bien con FEDINTRA, con las autoridades de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, sí nos sentimos apoyados, pero también hemos tenido situaciones que han puesto en situaciones de peligro al personal de la organización, y tuvimos que tomar medidas para entrar a, por ejemplo, el mecanismo de defensores, para un poco fortalecer nuestro trabajo y nuestra forma de trabajar. Entonces, sí nos sentimos respaldados, pero realmente escogimos un espacio, una situación en particular donde pensábamos nosotros que podríamos apoyar a mujeres que han logrado salir de la situación de trata. Ahora, pensamos que la trata está muy lejos de nuestros hogares, y cuando vemos que este tipo de programas pasan o reportajes pasan, pensamos que está fuera, muy lejano a nuestros hogares. ¿Es esa la realidad de Latinoamérica, o está tan cerca que no queremos ver por miedo? Por favor. Pues, creo que los datos que ha dado la doctora son importantes en un país en donde la distribución de la riqueza es tan desigual, donde la pobreza permea, en donde la forma en que puedes enganchar a una persona se vuelve moneda de uso común. Cerrar los ojos frente a quienes no tienen esta situación, digamos, hay niñas clases medias, ¿no?, que también están expuestas pese a que no tienen situaciones de pobreza o que no tienen desigualdad. Pero lo que sí hay, y de ahí que se esté hablando siempre de que todas las personas pueden ser víctimas en cualquier momento de la trata de personas, es de una vulnerabilidad que responde más a cuestiones de carácter individual, es decir, las que se gestan por factores de desintegración, por baja autoestima, porque esto que señalaba Beatriz de los tratantes, pues bueno, es que no necesitan llegar en un supercarro, ¿no? No necesitan llevarlas al superrestaurante. Basta con que les digan que las quieren, que son bonitas, que son bellas, que pueden salir, ¿no?, a tomar un café en cualquier café. ¿Pero ¿no? siempre es un extraño? No, y este es un tema, pero involucra muchísimo más cuestiones de abuso y de explotación.
más que de trata, esta cosificación de la que hablaba la doctora Patricia Olamendi es cierta. La trata implica la mercantilización de las personas y es una conducta grave porque efectivamente nos despoja de la humanidad. Eres una mercancía que puede ser comprada, vendida, trasladada, ¿no? Pero esto con un fin, el de explotarte en algún momento. Cuando estamos hablando de situaciones al interior de las familias, ¿no? Podemos ver, y que ese es, digamos, de los casos más alarmantes, que es la mamá, que es el papá, que es el tío, que son las primas. Que se enganche a la... Que no solo que permiten, sino que explotan. Y estas acciones de explotación, que es explotación sexual, muchos casos que vemos sobre todo en la prensa, de niñas que son prostituidas, ¿no? Es el término que se ocupa, ¿no? Por las mamás, ¿no? Y en estos casos, pues no, nadie la compró, nadie la vendió, nadie la transportó, alojó, enganchó, estas conductas que vienen en la ley para poder sancionar el delito. Pero sí son víctimas de explotación. Y estas víctimas de explotación salen y se ven, ¿no? Y se exhiben dentro del fenómeno, el gran fenómeno de la trata de personas. Sin duda alguna se trata de un problema grave, así lo hemos visto en esta conversación. Pero para profundizar en el asunto, hemos pedido a la doctora Yuridia Álvarez Madrid, directora general del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión de Derechos Humanos de México, que por favor nos diga algunas palabras. Esto fue lo que nos contó. La trata de personas es la comercialización de seres humanos con fines de explotación, utilizando determinados medios como la coacción, como las amenazas, como la seducción. Hay distintas formas de explotación, que puede ser la explotación sexual, la explotación de los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre, incluso la extracción de órganos. Cualquier persona puede ser víctima de trata de personas, pero los datos duros nos hablan de que son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes los que son las principales víctimas de trata. Y nosotros como Comisión Nacional realmente en lo que estamos mucho más interesados e involucrados en el tema de la prevención, porque consideramos que la trata de personas, la única manera de poder combatirla o lucharla es a través de la prevención. Hace un par de meses lanzamos la campaña nacional de prevención contra la trata de personas. Es una campaña muy pensada. ¿Por qué? Porque es difícil llegarle a las personas con una campaña sobre algo que no saben qué es. Lo que la gente observa en las calles, lo que la gente percibe es el tema de la explotación, pero no el de la trata, porque la trata estamos hablando de estos personajes que van, seducen, captan y entregan a las redes. Entonces la campaña está dirigida a los factores que crean la trata. Es decir, ¿qué es lo que crea la trata de personas? ¿Por qué hay trata? ¿Por qué hay una magnitud? ¿Por qué la magnitud crece? Por el fortalecimiento de una sociedad de consumo. Es decir, ahí está, por la violencia generalizada, por el tema de la violencia de género sobre todo, y sobre todo la parte de la vulnerabilidad. Bueno, la ley en general es muy clara, ¿no? A una víctima se le tiene que restituir básicamente todos los derechos que le fueron transgredidos. Habla de necesidades muy concretas de las víctimas de trata de personas, que tiene que ver con el tema de albergue, de refugio y de espacios de medio camino para que puedan volver a incorporarse a la vida. Es un tema bien complejo, poco resuelto, realmente es un tema que casi está llevado por sociedad civil. La sociedad civil ha tomado un trabajo muy importante en el tema de atención a víctimas, porque en México hay una escasez de refugios, hay una escasez de ofertas que realmente puedan funcionarle a las víctimas, porque las víctimas son muy distintas, son muy variables. Estamos hablando que hay refugios para mujeres, pero no para niños, varones. Entonces eso es un problema. Cuando tú tienes rescates de niños, no tienes a dónde poder llevar a los niños para que tengan un proceso. Los procesos de recuperación son largos. No estamos hablando de una víctima de secuestro que es rescatada y regresa a su familia. Estamos hablando de muchas veces de mujeres que no pueden regresar a sus comunidades. Estamos hablando de hombres que no reconocen ser víctimas de trata de personas. El reto principal para mí es que como sociedad primero reconozcamos que existe el fenómeno. Los retos tienen que ver con prevenir. Para mí eso es lo más importante. Los niños y los adolescentes, las niñas y los adolescentes son los más vulnerables. Ante esto, ¿qué legislación les protege? ¿Cómo las autoridades han hecho para proteger a estos niños y niñas y adolescentes delante de las redes criminales? Por favor. Bueno, actualmente tenemos una ley, la Ley General para prevenir, sancionar los delitos en materia de trata de personas. El nombre es larguísimo, ahora está en un proceso de reforma, pero efectivamente esta ley, lo que es una ley de aproximadamente 126 artículos, una ley muy compleja porque integra 26 tipos penales. De estos 26 tipos penales son 3 que se refieren de manera específica a la explotación de niñas, niños y adolescentes en la
prostitución. Es un término complicado porque en niñas y niños este término no debería utilizarse, pero que se utilizan para la prestación de servicios sexuales comerciales, que es en realidad lo que en esta ley viene como sanción de conducta delictiva. La ley protege en los artículos todo lo que tiene que ver con lo que también el mal llamado turismo sexual infantil, lo que tiene que ver con la pornografía, ¿no? Y sanciona en diferentes dimensiones estos delitos con agravantes cuando son en otros tipos de delitos cuando participan niños. Por ejemplo, en la utilización en la delincuencia organizada, en la adopción ilegal, ¿no? En el matrimonio forzado, que son muchas de las conductas delictivas que hoy están en la ley, ¿no? En realidad están nominadas 11 conductas delictivas como delitos de explotación, que son parte de lo que hoy sanciona la Ley General de Trata, no solo la explotación sexual, que también en total son, ya contando estos que comentaba niñas, niños y adolescentes, son 8 delitos que tienen que ver con la parte sexual, y todos los demás son esclavitud, servidumbre, mendicidad, ¿no? Trabajo forzado, ¿no? Que en realidad no se conoce tanto, pero que ahí, sobre todo en lo que tiene que ver trabajo forzado, lo que tiene que ver con mendicidad, empezamos a encontrar sentencias. ¿Qué tanto realmente hay sentencias en contra de ellos? Lamentablemente, esta falta de conocimiento del delito como tal, esta falta de sensibilidad para atenderlos ha llevado a que realmente en México no existan muchas sentencias. No es un dato presumible en realidad, ni las consignaciones a nivel federal y a nivel foro común. La verdad es que nos falta muchísimo por conocer. Y hablar de qué tanto impide que estos criminales se acerquen a sus victimarios, a sus víctimas, perdón, es complicado, puesto que si no hay una sanción real, si no hay un logro en las investigaciones, en las consignaciones, en la emisión de sentencias, entonces el criminal pues ve claramente que no hay por dónde. Abierto. Así es, lamentablemente sí. Cuando un ministerio público logra hacer una investigación importante, relevante, donde saca, porque recordemos que el delito de trata, a pesar de que es viejísimo, ¿no? Realmente legislado es reciente, entonces hay que empezar a trabajar en la investigación del delito, en pedir dictámenes en antropología social, en pedir dictámenes en psicología para ver la afectación de la víctima, en pedir dictámenes médicos. Y bueno, cuando el Ministerio Público logra así como que hacer su investigación y armarla lo mejor posible y consigna, resulta que el juez, ante el desconocimiento de esto, lamentablemente nos pide elementos que son imposibles, como testimoniales, por ejemplo. ¿Cómo le voy a pedir a una víctima que me diga quién fue testigo de este delito, cuando sabemos que es un delito, insisto, de naturaleza de realización oculta? Que no va a haber alguien que diga, hey, la están explotando, ¿no? O sea, no va por ahí. Sin embargo, este desconocimiento y esta insensibilidad al momento de estudiar el delito es lo que hace muy complejo que haya sentencias en México. Gracias. Y estamos hablando de un delito que dejó de ser nacional, hoy día un delito internacional. ¿Qué dice la legislación internacional? ¿Qué han podido hacer los organismos internacionales para establecer una jurisprudencia o para crear mecanismos que permitan defender a las mujeres? ¿Y por qué todo ha sido tan lento? ¿Qué impide una actitud más acelerada en virtud de la gravedad de los casos? Bueno, este tipo delictivo se establece dentro de una convención contra la delincuencia organizada. Cuando se trabajó la situación del crimen organizado, se ubicó que eran 4 las conductas que enriquecían de manera especial a la delincuencia. Una, el tráfico de drogas; otra, el tráfico de seres humanos, ese traslado de un lugar a otro; el tráfico de armas; y por último, la trata de personas. Esas investigaciones que hizo las policías internacionales descubrieron cómo mujeres, niñas y niños principalmente eran trasladados de un lugar a otro para fines de explotación sexual. Cuando se construye el protocolo contra la trata de personas, que es el marco que nos rige a todos los países, se pone un énfasis que a mí me gustaría dejar muy claro. El énfasis del protocolo es la protección de las personas víctimas de trata. O sea, se trabaja todo esto, ¿por qué? Porque se tiene que ver también como un crimen de delincuencia organizada, pero el énfasis es la protección y se ubican diversas formas de explotación de las personas. Para eso se toma en cuenta la Convención contra la Esclavitud.
Por eso muchas leyes recogen el término esclavitud. Y por eso existen en la legislación y en el mismo protocolo cuestiones como, por ejemplo, el matrimonio forzado, el rapto, el matrimonio de niñas, que es una forma de entregar, la explotación laboral, que es muy común en nuestros países, lamentablemente, donde te entregan un niño o una niña para trabajos domésticos, entre comillas, y termina siendo explotado. Y con énfasis incluso en el trabajo que hace el crimen organizado. No solo la seducción en el engaño, esa es una parte de los tratantes. En México conocido, en Tlaxcala, básicamente, yo he hecho varias investigaciones, pero en México, como en otros países, está el secuestro, está la sustracción de personas, están los anuncios engañosos que se ponen en la televisión. Por supuesto, está el crear situaciones como te voy a hacer actriz mañana, modelo pasado, etcétera. Y hay expectativas lógicas que tienen las jóvenes en cuanto a mejorar su nivel de vida. Pero tenemos también un grupo que funciona de delincuencia con la complicidad social, porque la gente se calla, y con la complicidad muchas veces de gobierno. Casi todas estas redes tienen gente en la policía, en las fiscalías, en los jueces que finalmente les dan esta protección para actuar. ¿Qué está sucediendo ahora? Pues está habiendo reportes internacionales. A mí me parece que son muy importantes los reportes internacionales porque nos coloca en un panorama de gravedad. En el caso, por ejemplo, mexicano, pues es un país con foco rojo porque es un país de traslado, es un país de origen y es un país de consumo. En el caso centroamericano, el flujo es terrible. ¿Por qué? Porque son países que exportan víctimas de trata. En el caso norteamericano tenemos señalado sobre todo un país de consumo. ¿Qué está pasando en los países de consumo? Y yo con eso quiero señalar, por ejemplo, en Europa se están modificando las leyes para castigar el consumo. Y esto es muy importante, no importa dónde cometiste el delito, dónde cometiste la trata, vas a ser castigado por el consumo. Y eso me parece que debería de ser una legislación que sería favorable en nuestros países. Hay un avance importante. En la última reunión de procuradores de América Latina se definió por parte de los procuradores y además comprometieron a sus países para establecer una nueva legislación en el sentido de que se trata de crímenes de lesa humanidad. Esto significa que estos delitos no pueden prescribir, que siempre podrá ser perseguido. ¿Qué importancia tiene esta decisión el día en que llegue a materializarse? ¿Qué habría que hacer para que los gobiernos la suscriban cuanto antes? ¿Y qué importancia tiene para ayudar a las víctimas? La importancia está sobre todo que logre ser parte de los marcos normativos. Hoy justamente esta cuestión de la imprescriptibilidad es uno de los delitos, digamos, es una de las disposiciones que se está queriendo regular en la Ley General de trata de personas, ¿no? ¿Cuándo no va a prescribir un delito? Y esta imprescriptibilidad se está manejando sobre todo para niñas, niños menores de 18 años, para personas que son incapaces de resistir el hecho o de comprenderlo. Básicamente es una de las cuestiones de imprescriptibilidad que se está manejando hoy en la ley. La cuestión es que sí se vuelve un poco más complicado esta regulación, digamos, de imprescriptibilidad y esta aplicación de la ley porque tiene que ver con diferentes fenómenos que van coincidiendo, ¿no? Y que de alguna manera hacen que sea muy complicado empezar a distinguir conductas penadas, que es uno de los temas también que hoy están en la ley. En la cuestión del consumo, por ejemplo, la cátedra hizo uno de los estudios y reportaba que las notas de prensa, el 95%, no hablan nunca de quiénes son las o los consumidores de la explotación. Pero esto básicamente se centra en lo que tiene que ver cuando se da algún reporte con la explotación sexual. Cuando se da un reporte que tiene que ver con que el cliente, y las notas básicamente a lo que hacen referencia es que a un cliente, ¿no?, ayudó a una víctima para que pudiera salir de esa condición de explotación en la que estaba. Esto es lo que se vuelve difícil de regular porque estamos hablando de un mercado sexual. Y estamos hablando de la industria del sexo, en donde hay personas que se reivindican a sí mismas como prestadoras de servicios sexuales comerciales y que ellas se llaman a sí mismas trabajadoras sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Que hay modelos como este modelo sueco que impulsa que el consumo sea sancionado, pero también hay otros modelos que dicen
No va por ahí. Y no va por ahí porque se transgreden derechos de otras personas, que son estas, ¿no? Que dicen, yo estoy en el mercado del sexo o en la industria del sexo pago y me veo afectadas por las políticas antitrata que en determinado país se están implementando, ¿no? En el caso de México ha sido de manera escandalosa la política de la Ciudad de México en lo que tiene que ver con el cierre de bares, por ejemplo, o de table dance, ¿no? Que se está dando. Y sí escandaliza para cierta parte de la sociedad, es así como, bueno, esto es lo obvio, pero al final está normalizado y al final existe esta industria. Entonces encontramos, o se empiezan a encontrar derechos que empiezan a colisionar, ¿no? El sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas siempre ha existido que cualquier explotación sexual de una mujer, aún llamándose voluntario, es una ofensa a la dignidad humana. Sí, claro. O sea, el hecho de que sigamos nosotros diciendo que tiene que haber prostitución porque hay necesidades de los hombres, me parece aterrador. No es admisible en el sistema de Naciones Unidas, no es admisible para los derechos humanos, porque los hombres son seres racionales. No podemos seguir pensando en que las mujeres vamos a seguir estando pendientes para satisfacer a los hombres. Me parece que es un debate. La otra es que hay resoluciones del sistema de Naciones Unidas, sobre todo las convenciones contra la esclavitud, que dejan muy claro que en países como el nuestro, y como la mayoría en América Latina, una mujer no tiene la capacidad real, por las condiciones en las que crece, de discriminación y desigualdad, poder decidir si quiere incorporarse o no al mercado, entre comillas, del sexo, que ya el nombre me parece aterrador de entrada. Yo creo que nunca vamos a acabar con esa complicidad si nosotros tampoco no asumimos que hay un trabajo serio, real, y que no tenemos capacidad en países con tanta desigualdad poderse incorporar a esto. Entonces, yo sí creo que es un debate que tiene que partir de las obligaciones del Estado en la protección a las personas. Si una persona ha tenido acceso a todo, sus derechos, sus posibilidades de desarrollo, y toma una decisión como esta, estaremos hablando de libertades. Pero en países como los nuestros, donde la mayoría de las mujeres que son obligadas a estar en esto, son por circunstancias personales de pobreza extrema o desigualdad. Entonces, me parece que es un debate que hay que ser cuidadosos en abordarlo. No es solo un tema de libertades, también es un tema de protección. Es por eso precisamente creo que la prevención juega ese papel tan importante, porque luego entramos a ese debate, pero realmente lo importante es ver cada persona y ver qué vulnerabilidades específicas tiene la persona, en qué situación está, no tanto si está en una situación de forma voluntaria o no, sino qué necesita y cuáles son sus opciones en la vida, educación, autoestima, lo que se requiere para que no tenga que estar en estas situaciones. Entonces creo que la campaña de la CNDH en cuanto a la prevención es muy importante, y también hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la reparación del daño, que es tan difícil, ¿no?, que se dé en cuanto a términos económicos, pero hablando con mujeres que han salido de situación de trata de personas, esta parte, por ejemplo, yo quiero ver a mis hijos, quiero reunificarme con mis hijos, es una forma, por lo menos, de reparar una parte del daño. No podemos regresar y hacer esa reunificación familiar, ¿no?, por todos los años perdidos, pero podemos hacerlo ya en un momento después de la trata de personas. También, en cuanto a la prevención, hemos visto casos que las mujeres han dicho: me preocupa mi hija porque ya tiene 13 años y si no la sacamos, ella también es vulnerable a ser, ¿no?, tratada. O al revés, mi hijo ya tiene 15 años y me preocupa que está en una familia de tratantes porque él podría ser padrote, tratante, etc. Entonces yo creo que hay muchas formas de trabajar desde la prevención, desde la reparación, y se puede trabajar por marcos legales. Creo que estamos muy bien, ¿no?, porque hablábamos de la ley general contra la trata de personas, pero también en cuanto a niños y niñas, tenemos una ley nueva del año pasado de protección a niños y adolescentes, que el reglamento salió el 5 de diciembre, hace pocos días, que también lleva muchísimas protecciones para la niñez. Entonces, es ver un poco cada quien dónde puede entrar al tema para proteger a las víctimas. O sea, se ha avanzado, eso es una buena noticia.
falta todavía sí mucho por hacer. Y para tener más informaciones, más antecedentes en relación con este asunto, hemos preparado una infografía que les vamos a presentar a continuación. Trata de personas. La Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso. Más de 12 millones de personas en el mundo son víctimas de trata, de ellos 2.5 millones se ubican en América Latina. La Organización Internacional del Trabajo estima que hay unas 400.000 víctimas de trata sexual en América Latina y que los tratantes pueden obtener cerca de $30.000 al año con cada una de ellas. La región de América Latina y el Caribe registra más de 2 millones de mujeres y menores víctimas del tráfico de seres humanos, siendo la zona más afectada de origen el cono sur de la región. En América Latina, la trata de personas genera en promedio $6.600 millones al año, según cifras de la Organización de los Estados Americanos. En México, 16.000 menores son sujetos de explotación sexual cada año y 85.000 son usados en actos de pornografía, mientras en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Fondo Internacional para la Infancia. Se estima en 2.5 millones el número de personas víctimas de la trata. Sin embargo, se calcula que por cada víctima de la trata de personas identificada, existen 20 más sin identificar. La mitad de las víctimas de trata son menores de 18 años, 15 a 20% de las víctimas son niños. El 66% de las víctimas de trata de personas identificadas desde 2006 en países de América Latina son mujeres, el 13% niñas, el 12% hombres y el 9% niños. Bueno, pues escuchamos estas cifras que de ninguna manera nos dan como mucha esperanza a muchos de la sociedad civil y estoy segura que aquellos que luchan y han luchado a lo largo de los años porque por lo menos haya legislación y que se empiece por algún lado, las cifras son espeluznantes. Yo le preguntaría precisamente a Adriana y a Beatriz, que hoy están con nosotros, ¿quiénes son los consumidores de este criminal negocio, Adriana? ¿Qué tipo de personas son? ¿Qué castigo reciben realmente o les espera cuando consumen este tipo de prostitución, por llamarle de alguna manera? Primero contigo y luego contigo. Bueno, los consumidores, ¿no? Ese es el tema. Los consumidores son padres de familias, esposos, ¿no? Hijos, cualquier persona y cualquier hombre que esté, porque además estamos hablando de que, por lo menos lo que se refiere a la explotación sexual o la trata con estos fines, la mayoría del consumo es para... Masculino. Como objeto es masculino, ¿no? Hombres a mujeres. Entonces, los estudios que han sacado, Gender sacó apenas uno que efectivamente decía quiénes están consumiendo. Bueno, está consumiendo cualquier mundo, porque es muy difícil determinar en este mercado del sexo, en esta prestación de servicios sexuales comerciales. Y aquí hago una aclaración. Nosotros empezamos a utilizar todo este término, prestación de servicios sexuales comerciales, porque hicimos un estudio desde CEIDAS. Con el UNFA justamente se empezó a hacer un estudio que, bueno, tenía como objetivo, en un principio, establecer indicadores que pudieran determinar qué personas estaban en la trata o en la explotación sexual y qué personas, por alguna razón que desconocíamos, ¿no? O que nos dirían, podían estar en esta actividad porque así lo habían decidido, porque las circunstancias ahí las habían llevado, etc. Encontramos que efectivamente, como dice la doctora, el 90% de las personas que se encuentran en la industria del sexo pago no quieren estar ahí, ¿no? De la encuesta que se hizo en la Ciudad de México, que en ese entonces se trabajó, el 90% no quiere estar ahí. O sea, ella te dice, si yo tuviera una opción, si yo pudiera dedicarme a otra cosa, yo no estaría aquí. La cuestión es que en el restante porcentaje sí encontramos también personas que dicen, porque esta es la opción que yo elegí como modo de vida, ¿no? Porque esta es la opción que a mí me permite tener el estilo de vida que quiero, porque además ya es una cuestión de estilo de vida. Nos llamaba muchísimo la atención, encontrábamos, por ejemplo, el caso... Pero eso, perdona, eso tiene que ver más bien con una chica o una mujer que se dedica voluntariamente a la protección. Sí. Pero en el caso de la trata, la situación es completamente diferente, porque son personas que están obligadas. Exacto. Y generalmente no por un muy largo plazo. El 90%, sí. Y por eso mismo quería comentarlo, porque entonces en esta industria del sexo pago, en donde hay
personas que se dedican a esta actividad dicen, yo no soy víctima de trata, y sin embargo viene un operativo y me dicen, tú eres víctima de trata porque el consentimiento no se anula cuando hay un caso de trata. Es decir, no es que quieras estar aquí, tú no quieres estar aquí, pero tienes que estar aquí porque hay condiciones que te obligan a estar aquí. Entonces, esta discusión que se está dando es la que no permite, ¿no? o que hace muy dificultoso distinguir entre una actividad y otra y entre cuándo se están vulnerando o no derechos. Ha sido muy complicado porque se suma a estas personas que están en la industria del sexo pago, que es amplísima, que es grandísima, son contadas o contabilizadas como víctimas de trata o como víctimas de explotación sexual con fines de trata. Ahora, el consumidor entonces es en general son masculinos, ¿no? En sexual, sí. En sexuales. En la trata, en general el consumidor es cualquiera. Sí, puede ser incluso nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, nuestro esposo, el que sea. Sí, porque cuando van no necesariamente saben si una persona que está ahí está porque... Pero está consumiendo ese tipo de producto. Efectivo. Pongámoslo así, no me gusta, pero pongámoslo así. Sí, son entonces, productos. ¿hay alguna... objetos. No sé, las consecuencias de llevar a cabo este consumo son reales? Sí, nos ha tocado verlo. Cuando hay una consignación real, cuando hay un proceso bien integrado y sí se logra una sentencia, por supuesto, y que se le condena a 10, 15 años de prisión y que se le condena al pago de una reparación del daño. Pero en proporción no es mucho, por lo tanto pueden decir, bueno, pues me puedo salir con la mía en el 90% de los casos. Sí. Sí. Cuando sucede, cuando acontece, sí es real y por supuesto me ha tocado verlo de verdad. Sí se aplica cuando las autoridades de manera conjunta, cuando se hace una labor de manera conjunta, sí se aplica, por supuesto, y salen sentencias, sí, mínimas, sí, pero sí se aplican. Parece ser especialmente grave las condiciones en las cuales se ven enfrentadas las mujeres que quieren llegar a Estados Unidos para encontrar una vida mejor. El camino está sembrado de traficantes y la vuelta casi es imposible porque algunas incluso hasta dejan la vida por el camino. ¿Cómo afecta especialmente a las emigrantes este sometimiento que ejercitan las mafias? Sí, está muy difícil. En nuestra zona o nuestra región de Centroamérica hacia Estados Unidos, nosotros siempre tratamos de ligar por lo menos el tema de tráfico con trata. Por ejemplo, una persona normalmente, si puede, para llegar a Estados Unidos, va a contratar un traficante, un pollero, porque conviene, porque esta persona les va a ayudar a rodear a los retenes dentro de México para llegar a Estados Unidos. Entonces, hay que reconocer que este tipo de restricciones que tenemos en cuanto a lo migratorio en nuestra región pone a una situación muchísimo más vulnerable a las mujeres a situaciones de trata de personas. Entonces, no podemos hablar de las dos cosas como si fueran separados. Vamos en contra de los traficantes y los tratantes, pero no tomamos en cuenta las situaciones de las mujeres que están en Centroamérica, que están huyendo de violencia y no estamos dándoles ni refugio ni situaciones verdaderas y que apoyen a estas personas para que puedan salir con seguridad de sus países y llegar al lugar que ellos quisieran, donde quieren solicitar asilo o algún tipo de protección o protección humanitaria complementaria. Y también en México tenemos la ley de inmigración que habla también que cualquier persona víctima de algún delito puede tener una estancia migratoria y vivir y trabajar en México. Entonces, hay mucho que deberíamos de aplicar y no tratar de desligar el tema del tráfico y la migración del tema de la trata de personas, porque tenemos que hacer muchas cosas para prevenir precisamente. Es cierto que se ha avanzado con leyes, establecimiento de leyes, con que la policía puede actuar también de una forma mucho más drástica, pero en definitiva el problema crece. Y segundo, la falta de conciencia en la sociedad. ¿Cuál debería ser la responsabilidad, doctora, de las familias? Lamentablemente, en muchos de los casos, en los trabajos que yo he hecho de revisión de casos, de expedientes judiciales, en muchos de los casos yo he encontrado que siempre hay algún familiar coludido para la explotación. Esto es lamentable, durísimo, pero muchas veces es el padre, es el tío, es el primo, es en algunos casos incluso la madre. Estamos los amigos cercanos a la familia
que buscan a sus víctimas, las encuentran y son los que provocan esta situación. Yo creo que la familia como tal debe tener conciencia. La trata de personas no es tener sexo porque te da la gana. La trata de personas es convertirte en mercancía. Y cuando uno escucha los relatos de las víctimas de trata, hablas de 20, 30 encuentros sexuales diarios, que son violaciones. Las víctimas son sometidas a una explotación que involucra incluso el engancharlas en la droga para poder soportar esa violencia de la que son objeto. Y cuando no le sirven al tratante, la tira a la basura. Yo quiero que tomemos eso muy en claro, porque estamos hablando de temas terribles, brutales, donde los seres humanos son brutalmente explotados. No es un asunto solamente de ganas. Ya me preocupa cuando hablemos de la empresa, la industria, porque entonces, ¿qué tenemos? A los tratantes que ya son empresarios. Cuidado, o sea, por favor, tenemos que ser muy claros que la trata de personas es la explotación, la vulnerabilidad, la destrucción de los seres humanos. ¿Y qué sucede con las víctimas de trata? Nadie se hace cargo de ellas. Es casi imposible recuperarlas. La familia no está cercana. Entonces, por favor, sociedad, rechacemos estas formas. Es algo que preocupa a todos aquellos que creen en la libertad, que creen en la persona humana. Sería muy importante que los canales de televisión de los distintos países de nuestra región pudieran conversar con sus expertos, con las víctimas, y hacer un programa que no sea sensacionalista para que se tomara conciencia de este grave problema que es cada vez mayor. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.